parábolas y hay 3 pérdidas. Pero lo que más me gusta de estas parábolas es que estas pérdidas fueron recuperadas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Lo que se pierde cuando leemos estas parábolas, lo que se pierde se llega a recuperar al final. Se llega a encontrar en esta noche. ¿Cuántos creen que Dios ¿Cuántos creen que Dios va a recuperar su familia? ¿Cuántos creen que Dios va a recuperar su negocio? ¿Cuántos creen que van a recuperar su ministerio? Si esta parábola, si esta palabra es para ti, levanta tus manos y di: yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús. Tú tienes que entender que hay cosas que en el camino has perdido. Hay cosas que durante tu vida has perdido. Pero tienes que entender también que lo que se pierde se puede, ¿qué cosa? Recuperar. Digan fuerte conmigo: yo lo voy a recuperar. Vamos, más fuerte: yo lo voy a recuperar. La palabra dice: si tú crees en lo que tú crees, hay poder. ¿Cuántos creen que van a recuperar? Jesús dijo: si tan solamente pudieres creer, porque para el que cree todo es, todo es, todo es posible. Digan fuerte conmigo: todo es posible para el que cree. Más fuerte: todo es posible para el que cree. En esta noche tú tienes que entender que Dios te va a ayudar a recuperar lo que has perdido, pero tú tienes que dar el primer paso para recuperar. Lo que me llama la atención en la parábola del hijo pródigo es que cuando este hijo estaba perdido, reflexiona, vuelve. Pero vamos a ir por partes. La Biblia nos habla que había un padre que tenía ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? 2 hijos, el mayor y el menor. Y el menor de ellos, el más joven, el menor de ellos muchas veces podría representar la inmadurez, porque ¿quién es el que tiene más experiencia? El mayor. Normalmente, ¿quién es el más maduro? El mayor, no el menor. El menor es el más inexperto, el menos maduro, no, porque es joven. Y la Biblia nos habla que el padre tenía 2 hijos. Y uno de estos hijos se retiró de la casa. ¿Quién fue? El menor, a causa de su inmadurez. El menor, lo que me gusta del menor es que de repente él tenía visión, él quería crecer, él tenía sueños, él tenía anhelos. ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen metas? ¿Cuántos tienen anhelos? En la vida es importante proyectarse metas, proyectarse sueños, anhelos. Y aquí a un año, ¿cómo imaginas tu vida? De aquí a 5 años, ¿cómo imaginas tu vida? ¿Qué tienes en mente alcanzar, lograr, conquistar, obtener? Porque si no tienes sueños, no tienes anhelos, no tienes visión, eres como un zombie. Existe pero no vive. Es como, yo veo este chofar que está acá. ¿Este chofar existe o no existe? ¿Existe o no? Por supuesto que sí, lo podemos ver, lo podemos tocar. Pero ¿tiene vida o no? ¿Tiene vida o no tiene vida? El chofar no tiene vida. El chofar no dice: bueno, ya estoy cansado de estar aquí, me voy un rato a tirar al sillón y me voy para allá. No, porque no tiene vida, pero sí existe. Hay cristianos que existen, mas no viven. Porque los que existen son aquellos que no tienen visión, no tienen anhelo, no tienen proyectos, no tienen sueños, no tienen metas. Simplemente se levantan y viven el día a día, van a trabajar, luego en la noche van a la iglesia, luego a dormir. Se vuelven a levantar, van a estudiar, trabajan a la iglesia y a dormir. Al día siguiente lo mismo, se levantan, trabajan, estudian a la iglesia y a dormir. No tienen muchas veces anhelos, viven el día a día sin visión, sin anhelos, sin sueños. Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros tengamos, ¿qué cosa? Metas, anhelos, sueños, proyectos de vida. Y así seremos no solo cristianos que existen, sino que viven, que tienen un propósito. Y yo pregunto en esta noche: ¿cuántos creen que tienen un propósito en las cosas de Dios?
¿Cuántos creen que han sido llamados con propósito? Tú tienes que entender que Dios llama gente con propósito. Y la Biblia nos habla de que este joven, no sabemos cómo se llamaba, pero este joven se fue de la casa del padre. Un día le dice a su papá, papá, dame la mitad de los bienes que me corresponde. Dame la mitad que es mío. La otra mitad es de mi hermano, pero la otra mitad es mío. Le está pidiendo a su padre, ¿qué cosa? Su herencia. Digan fuerte conmigo, herencia. Y el padre, lo que me sorprende es que le da su parte, le da, ok, está bien, esta es tu herencia. Una herencia, ¿cuándo se pide? ¿Cuando el padre está vivo o está muerto? ¿Cuándo hereda alguien algo? Cuando el padre muere. Cuando el padre muere, ¿no? Normalmente esta es la herencia del hijo. Pero el padre no estaba muerto y el hijo estaba reclamando su herencia, lo que le pertenecía, lo que era suyo. Y esto nos da a entender que hay cosas que muchas veces se piden fuera de tiempo. Hay cosas que muchas veces se exigen fuera de tiempo. Pero la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Hay cosas que tú estás pidiendo a Dios y no está mal. De repente le estás pidiendo a Dios algo personal, algo familiar, laboral, empresarial, no lo sé. Pero tú tienes que entender que hay cosas que Dios te lo da en su tiempo. Hay gente que dice, pero pastor, yo vengo orando, pidiendo a Dios 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no sé cuándo me va a dar. Esto me hace recordar a José. José tenía sueño. Él tenía un sueño en la cual la luna, el sol y las estrellas, 11 estrellas, se inclinaban delante de él. Y ese sueño era un cumplimiento para años más adelante, cuando él iba a gobernar Egipto. Pero aún no, le fue dado cuando él tenía aproximadamente 17 años, pero se cumplió cuando él tuvo aproximadamente 30 años. Entonces pasaron 13 años, pero el sueño se cumplió. Hay cosas que aún no han sido respondidas en tu oración porque no es el tiempo. José no podía gobernar fuera de tiempo. Él tenía que ser, ¿qué cosa? Procesado. Una vez que uno ha sido procesado, Dios en el proceso lo prepara, lo capacita para lo cual fue llamado, para lo cual está pidiendo. Es como decir, si yo tengo uno de mis hijos, que me pide, papá, dame plata para ir a comprar galleta a la tienda, y yo le doy, ok, acá tiene 50 soles, pero mi hijo tiene 5 años. Él no sabe manejar un billete de 50 soles. Si va a la tienda lo pueden engañar porque no está listo, no está capacitado. Pero quizás sí conoce lo que es la moneda de 1 sol o 2 soles. Porque si yo le doy lo que pide, estando mi hijo no preparado, no listo, ¿qué va a pasar? Va a perder los 50 soles. Una vez recuerdo que mi sobrino le pidió a su mamá, dame este dinero, un favor para comprar galletas, y su mamá le dijo, ahorita no. Y le exigía nuevamente, mamá, dame, ahorita no tengo sencillo, hijo. Pero mamá, por favor, dame para comprar galletas. Ya está bien, su mamá sacó 10 soles y le entregó un billete de 10 soles. Mi sobrino tendría 7 años aproximadamente. Le dio un billete de 10 soles. Y mi sobrino miró el billete de 10 soles y dijo, ¿qué es esto? Esto no, yo quiero que me des plata, mamá, le dice. Porque no conocía el billete de 10 soles. No estaba listo. Así igualmente, Dios nos da las cosas en su debido tiempo. Cuando estemos listos para recibir lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios nos lo dará. Pero si hay cosas que le estamos pidiendo y no estamos listos para recibirlo, tenemos que esperar hasta que Dios nos capacite, nos prepare, nos entrene para lo que le estamos pidiendo. Y cuando estemos listos, Dios nos lo dará. Pero si nos lo da fuera de tiempo, vamos a terminar derrochando la bendición, perdiendo la bendición. Y esto le pasó al hijo pródigo. Él pidió su herencia fuera de tiempo y al final lo perdió todo. La Biblia dice, cuando todo lo hubo, ¿qué cosa? Malgastado, porque no estaba listo. Hay cosas que nosotros tenemos que saber pedir, pero también
esperar el tiempo de ¿quién? De Dios. Amén. Entonces, el menor me gusta porque tenía visión. Quiso alcanzar su visión. Todos queremos alcanzar nuestros sueños. Todos soñamos quizá con comprarnos una casa, comprarnos un departamento, terminar una carrera, empezar un negocio, una empresa. Todos tenemos sueños y anhelos. El menor también tenía sus sueños. De repente él dijo, con la herencia voy a invertir en tal negocio. Con esta herencia voy a invertir en tal empresa. Tenía sus planes. Pero, digan fuerte conmigo, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que cuando el menor recibió su herencia, ¿qué hizo? A continuación, ¿qué hizo? Hizo lo que nadie debe hacer. ¿Qué cosa hizo? Se fue de la casa de ¿quién? De su papá. Se fue de la casa de su papá. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos son hijos de Dios? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos son hijos de Dios? Cuando uno es hijo de Dios, uno conoce cuál es la casa del Padre. Uno conoce cuál es la casa de su papá. Y el problema que muchas veces podemos tener es el anhelo de alcanzar algo fuera de la casa de nuestro Padre. Fuera de la casa de papá. Irnos de la casa de papá es lo peor que podemos hacer. El hijo menor, que representa la inmadurez, nos da a entender que solo los inmaduros abandonan la casa del padre. Yo creo por la fe que aquí todos son maduros en ese aspecto. Pero solo los inmaduros ven X situaciones, piensan X cosas y terminan por abandonar la casa del padre. Dile al que está a tu lado, no abandones la casa del padre. Él quiso alcanzar su visión, su anhelo, pero tenía un problema, porque dejando la casa del Padre, la vida se complica. La Biblia nos dice en Juan capítulo 15, verso 5, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros sois ¿qué cosa? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice Jesús, separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis, vuelvo a repetir, Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si tú has logrado algo, es por la gracia del Padre. Si tú has conquistado y has abierto un negocio y te va bien, es por la gracia de Dios. Es porque lo has logrado con la ayuda de Dios. Si tú estás avanzando empresarialmente, es por la ayuda de Dios. Si tú estás avanzando familiarmente, ministerialmente, es por la gracia de Dios. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuánto le dan gracias al Padre? Gracias, papá, por tu ayuda. Gracias, papá, porque tú me das la fuerza para seguir adelante, para seguir trabajando, para seguir esforzándome cada día. Porque nosotros tenemos que entender, la palabra dice, lejos del Padre nada podemos alcanzar. Nada podemos conseguir, nada podemos lograr, pero con Dios todo es posible. Tú tienes que entender que tú tienes un Padre llamado Jehová de los ejércitos y ese Padre se preocupa por ti. La Biblia nos dice que Jesús es como nuestro hermano mayor. En San Juan capítulo 3, verso 16, todos conocemos ese famoso texto bíblico. ¿Qué dice? De memoria todos lo sabemos. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? A su hijo, ¿qué? Unigénito. Mira, me llama bastante la atención cuando dice que envió a su hijo unigénito. ¿Qué significa la palabra unigénito? ¿Qué significa la palabra unigénito? Único. O sea, cuando Jesús fue enviado a la tierra, era el único hijo de ¿quién? De Dios. Porque la palabra lo está diciendo.
que envió a su hijo unigénito, a su único hijo. Mira, pero eso era porque Jesús aún no había muerto y resucitado, porque la gracia empieza con la resurrección de Cristo. Y en Romanos 8:29 dice, mira, ¿qué dice en Romanos 8:29? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesús ahora no es unigénito. ¿Ahora qué cosa es? Primogénito. ¿Qué significa la palabra primogénito? El primero. O sea, Jesús deja de ser el único hijo de Dios para ahora ser el primer hijo de Dios. Y si es el primero es porque hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto, hay un quinto. Por eso San Juan, capítulo 1, verso 12 dice, y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Tú tienes que entender que eres hijo. Y en la parábola del hijo pródigo me gusta bastante porque el hijo menor sabía que era hijo. Él no sabe, él en su mente no estaba, bueno, yo no soy siervo, yo soy hijo. Y como él es hijo, pidió la herencia a su padre. Uno cuando es hijo está en su propia casa. Uno no pide permiso. Por ejemplo, yo tengo una hijita de 5 años. Cuando vamos a visitar a mi suegro, llegamos a la casa de mi suegro, ella va y se sienta y no se mueve. Ahí está sentadita tranquila, no se mueve, porque sabe que no es su casa. Pero cuando llegamos a mi casa, ella sube a la cama, brinca de una cama a otra cama, brinca sobre el sofá, corretea por aquí, corretea por allá, agarra su celular desde su mamá, empieza a mirar. ¿Por qué? Porque está en confianza, porque sabe que es su casa. Ella dice, esta es la casa de mi papá. Y aquí yo puedo tener la confianza. Puedo saltar, puedo ir a donde yo quiero, puedo hacer lo que yo deseo. Un hijo no necesita permiso para servirse un plato de comida, salvo que no esté en su propia casa o esté en una casa ajena. Pero cuando es hijo, simplemente va y lo toma. Tú tienes que entender en esta noche que como hijo de Dios la palabra te dice que tú tienes el poder y la potestad de arrebatar, dice, porque la palabra dice, solo los violentos arrebatan ¿qué cosa? ¿Arrebatan qué cosa? El reino de los cielos. Jesús dijo, porque todo lo que tú atares en la tierra será atado ¿en dónde? En los cielos. Y todo lo que tú desatares en los cielos será desatado ¿en dónde? En la tierra. O sea, tú tienes poder. Dios te ha dado el poder y la potestad por ser hecho hijo de Dios. En tu boca hay poder. Y lo que me gusta bastante del hijo menor es que él es atrevido. Él no tiene miedo. Él se atreve y va donde su papá le pide su herencia. Y su papá se lo da. Pero por falta de carácter, por falta de madurez, malgastó su herencia. Malgastó su herencia. Abandonó la casa del padre. No tenía la madurez, el conocimiento para administrar su herencia y lo perdió todo. Cuando tú abandonas la casa del padre, ¿sabes dónde terminas? En la casa de los cerdos, en la casa del pecado, en la casa de la suciedad, de la inmundicia. Así terminó este joven, porque vino un hambre y él dice que no tenía ni para comer. Y miraba la comida de los cerdos y quería comer la comida de los cerdos. Este joven vivía con los cerdos, olía a cerdo.
Quería comer la comida de los cerdos. Los cerdos que representan la suciedad, el pecado. Pero, aunque vivía con cerdos, aunque olía a cerdo, aunque quería comer comida de cerdo, él no era, ¿qué cosa? Un cerdo. ¿Quién era él? Era hijo. Tú tienes que entender que no importa cuántas veces Satanás te ha golpeado, tú sigues siendo hijo de Dios. No importa qué tan grande sea tu pecado. La palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, el amor, la misericordia de Dios. No importa, Satanás, de dónde te haya hecho caer, tú sigues teniendo el mismo valor para tu Padre. No importa lo que Satanás te diga. No importa a dónde te arrastre, a dónde te lleve. No importa lo que Satanás haya hecho con tu vida. Eso representa tu pasado. Tú tienes que entender que tú eres un hijo de Dios. Y a Dios no le importa tu pasado, le importa tu presente y tu futuro. No importa cómo tú hayas venido a este lugar. Lo que a Dios le importa es cómo tú vas a salir de este lugar. Y tú no tienes que salir igual como has llegado. Si has venido cargado, cansado, agobiado, tú tienes que salir transformado, renovado, restaurado. No tienes que salir igual como has venido. Tú tienes que salir diferente. Levanta tus manos donde estás y esta palabra es para ti y repite conmigo: yo voy a salir diferente. Yo voy a salir renovado. Yo voy a salir restaurado. Yo voy a salir transformado. Yo voy a salir cambiado. Tú tienes que entender que en la casa del Padre, cuando tú vienes a la casa del Padre, no es un culto más, sino es un culto, una reunión en la cual Dios te va a hablar. Dios te está hablando, te está entrenando, te está capacitando, te está haciendo crecer. La Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y tú tienes que entender que más allá de lo que haya pasado, más allá de lo que Satanás te diga en la cabeza, porque muchas veces Satanás, ¿qué hace? Te ataca en la mente. Y esto le pasó a este joven. Este joven dice, en un momento de no tener para comer, en un momento de extremo hambre, él dice, la Biblia dice que él volvió en sí. Cuando alguien vuelve en sí es porque uno recapacita, reflexiona. Y dice, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué me pasó? ¿Cómo sucedió esto? Y la Biblia dice que él volvió en sí. Y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué cosa? Pan. Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos jornaleros, siervos, trabajadores tienen pan de sobra, hasta lo guardan? Y yo aquí no tengo para comer. ¿Sabe por qué? Una de las características de la casa del Padre es que en la casa del Padre, ¿qué cosa hay? Pan. En la casa del Padre nunca faltará el pan. La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios, cada día Dios nos da el pan de vida. Ese pan que representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ese pan que representa la poderosa palabra de Dios. A todo aquel que viene a la casa del Padre, Dios les da palabra, les da pan. Hay pan para todos. Hay pan para aquel que tiene su matrimonio destruido. Hay pan para aquel que está enfermo, desahuciado. Hay palabra, hay pan de Dios para aquel que piensa rendirse. Hay una palabra de Dios para aquel que cree que no puede seguir. Hay una palabra de Dios para aquella persona que muchas veces viene afligido, agobiado por las circunstancias, por la necesidad, por los problemas. Hay una palabra de Dios para su vida. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: hay pan de Dios en esta noche para mi vida. Hay pan de Dios en esta noche para mi vida. Hay pan de Dios. Tú tienes que entender que nunca en la casa del Padre te va a faltar pan. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Por eso el hijo pródigo reflexiona y dice, pero hay pan allá de sobra y yo aquí no tengo pan. Estoy muriendo de hambre. Y dice, voy a volver a la casa de mi padre. Voy a regresar a la casa de mi padre. Y cuando el hijo regresa a la casa del padre,
él dice, le voy a decir a mi papá, papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus trabajadores. Mira, este joven sale de la casa del padre con mentalidad de hijo. Yo soy el hijo. Sale como un campeón, un victorioso, alguien que va a conquistar el mundo. Sale con sus riquezas, sale con sus ganados, sus siervos, sus joyas, su oro, su plata. Pero tiempo después regresa a la casa del padre sin nada. Con una ropa andrajosa, sin zapatos, sucio, oliendo a cerdo. Y lo peor es que no viene con mentalidad de hijo, ahora viene con mentalidad de siervo. Y viene a decirle a su papá, papá, hazme como uno de tus siervos. Yo ya no soy más tu hijo. Viene con esa mentalidad. Muchas veces Satanás ha atacado la vida de muchos cristianos de esa manera. ¿Para qué ya vas a la iglesia? Tu pecado es tan grande que no tiene perdón de Dios. Tus defectos son tan grandes que Dios no te va a ayudar. No te va a sanar. Tu matrimonio, tu vida, tu empresa está destruido, ya no hay solución. Muchas veces Satanás implanta esos pensamientos en la cabeza de los hijos de Dios. Y uno ya a veces se siente indigno hasta de buscar a Dios. Se siente sucio, indigno de poder ser instrumento en las manos de Dios, de poder un día recuperar lo que perdió. Y eso es lo que Satanás hace para destruir las vidas, las familias, para destruir el futuro de aquellos hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias siguen luchando, pero llega un momento en que no pueden y dice, yo tengo que volver a la casa de mi padre, pero ya no vienen con mentalidad de hijos, sino con mentalidad de siervos. Pero lo que me gusta es que a pesar de eso, él se comió su orgullo y decidió volver. Él quizá pensó, ahora, ¿qué me van a decir los siervos? Aquí viene el hijo, el derrochador, el malgastador. ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Se va a burlar? ¿Se va a amargar? ¿Qué me dirá? Se comió todo eso, no le importó nada. Y decidió volver a la casa del padre. Algo que me gusta de este hijo pródigo es que así como él tuvo el coraje y el valor y el atrevimiento de pedirle al padre su herencia fuera de tiempo y malgastarlo todo, también tuvo la valentía de poder comerse su orgullo y regresar arrepentido a la casa del padre. Porque la Biblia dice, Dios al humilde lo exalta y Dios jamás dejará sin atender un corazón contristo y humillado. Cuando tú te quebrantas delante de Dios, cuando tú postras tus rodillas delante de Dios, cosas increíbles suceden. Cuando tú postras tus rodillas, alguien dijo por ahí, cuando tú doblas tus rodillas, haces caer a Satanás de rodillas. Porque solo la oración es lo que rompe la barrera. La oración rompe las cadenas, rompe el yugo de Satanás. Tú tienes que entender que cuando tú vienes a la casa del Padre es porque tú has decidido, a pesar de las circunstancias, seguir adelante. Porque la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, ¿quién lo levanta? ¿Quién lo levanta? ¿Quién lo levanta? Jehová lo levantará. Jehová lo restaurará. Por eso tú tienes que entender, una guerra, una batalla, una lucha no está terminada hasta que tú decides que esté terminada. Si tú te rindes, pues la guerra ha acabado. Pero si a pesar de las circunstancias, tú sigues luchando, si tú sigues perseverando, tarde o temprano vas a ver el poder de Dios en tu vida. Y me llama bastante la atención cuando dice que el padre, ¿quién lo vio de lejos? El padre lo vio de lejos. El padre lo vio de lejos y movido a misericordia corre hacia su hijo y su hijo le dice, papá, yo ya no soy digno de ser, dice todo su testamento, pero el padre va y lo abraza.
¿Sabes por qué? Porque Dios no ha venido a juzgarte, a señalarte, a acusarte por tus pecados o por tus errores. Dios ha venido a restaurarte, a sanarte. Dios ha venido a fortalecerte, a ayudarte. Tú tienes que entender, la Biblia dice en San Juan 10:10 que el enemigo no viene sino para robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios no ha venido, Jesús no ha venido a acusarte, no ha venido pues a señalarte, Él ha venido a sanarte. Si tienes problemas, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré, ¿qué dice? Descansar. Porque no importa qué tan malo sea un hijo, el amor del Padre no cambia. El Padre seguía amando a su hijo. Una vez recuerdo que le dije a mi hija que hiciera algo y no lo hizo. Le dije por segunda vez y no lo hizo. Le dije por tercera vez y no lo hizo. Entonces yo me molesté. Le dije, hija, no estás haciendo caso. Estás siendo desobediente. Y cuando tú eres desobediente, yo te tengo que corregir, te tengo que castigar. No te lo he pedido una, te lo he pedido 3, 4 veces y no lo haces. Pero tienes que entender, aunque yo esté molesto contigo, eso no quiere decir que yo no te quiera. Eso no quiere decir que mi amor haya cambiado, eso no tiene nada que ver. De igual manera, el amor de Dios nunca, hagas lo que hagas, va a cambiar. El Dios te seguirá amando con la misma intensidad de siempre. Pero tú tienes que entender que tú eres hijo, tú no eres siervo. Tú eres, porque los que heredan son los hijos, no los siervos. Los siervos no heredan, los criados no heredan. ¿Quiénes son los que heredan las cosas del Padre? Los hijos. Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos son herederos del reino de Dios? ¿Cuántos son herederos del reino de Dios? Si tú eres heredero, heredera del reino de Dios, tú tienes que entender que tú eres hijo. Y un hijo es algo increíble. Los que son padres me entenderán. Uno da todo por sus hijos. Uno se esfuerza por sus hijos. Uno lucha por sus hijos. Hace lo que no quiere hacer, pero lo hace por sus hijos. Porque quiere darles lo mejor. Porque quiere que estén bien. Quiere que tengan ropa, alimento, comida, un techo. Se esfuerza y da lo mejor para ver a sus hijos felices. Y cuánto más Dios quiere que ustedes sean felices. Cuánto más nuestro Padre, Dios Todopoderoso, quiere que tú seas feliz. Dios no quiere verte en un rincón deprimido, deprimida. Dios no quiere verte agobiado, destruido, destruida. Dios no quiere verte llorando sin consolación. Dios quiere que tú seas feliz. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que muchas veces no nos acercamos al Padre. Dice que había un niño jugando en el patio, en el jardín de su casa. Y su padre sale a verlo. Y su hijo tendría 5 años aproximadamente, 4 años. Y había una roca así grande, más o menos del tamaño del alcohólico. Y el niño empieza a empujar la roca. Y el padre le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Y su hijo le dice, papá, estoy empujando esta roca. Porque no me deja jugar tranquilo, me incomoda. Quiero moverlo más allá. Y lo estoy empujando. Y el padre mira a su hijo y ve que está haciendo fuerza. Hijo, ¿estás usando todas tus fuerzas? Y el hijo le dice, sí, papá, estoy usando todas mis fuerzas empujando la roca. Y el padre le dice nuevamente a su hijo, hijo, ¿estás seguro que estás usando todas tus fuerzas? Y el hijo le dice, sí, papá, estoy usando todas mis fuerzas tratando ahí de empujar la roca. Y el padre le pregunta por tercera vez, hijo, ¿estás absolutamente seguro que estás usando todas tus fuerzas? Y el hijo le dice, sí, papá. Y el padre le dice,
Déjame decirte que no estás usando todas tus fuerzas. Y el hijo le dice, ¿pero por qué, papá? Y el padre le dice, porque te olvidas que yo también soy tu fuerza. Solamente pídeme y yo te ayudaré. ¿Cuántos han estado luchando con sus propias fuerzas sin saber que contaban con la fuerza del Todopoderoso? Porque cuando pasamos circunstancias difíciles, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo felicito a aquellos que doblan sus rodillas y levantan su clamor a Dios. Pero muchas veces no es lo primero que hacemos. Muchas veces tratamos de solucionarlo nosotros mismos. Ante una necesidad, ante un problema, tratamos de solucionarlo humanamente. Y Dios está esperando el momento en que tú ores y le pidas su ayuda para que Él entre en acción. Porque si algo tú tienes que entender es que Dios dice, el que pide, recibe. El que llama, se le abre. El que busca, halla. Pero si no pides, no llamas, no buscas, ¿qué esperas recibir? Es necesario que dobles tus rodillas y levantes tu clamor a Dios para que tú veas la manifestación del poder de Dios. Y el hijo pródigo regresa arrepentido y el padre le dice, el padre no le deja hablar, no le deja ni terminar. El padre le dice a sus siervos, traigan ¿qué cosa? El mejor vestido. No cualquier vestido, traigan el mejor vestido porque el hijo había venido con ropa de mendigo, con ropa de pobre. Pero él no era un mendigo, él no era un pobre. ¿Quién era él? Era hijo. Y tenía que vestir como hijo. Y el padre dice, traigan la mejor ropa porque mi hijo se merece lo mejor. ¿Cuántos creen que Dios quiere lo mejor para ustedes? ¿Cuántos creen que el Padre quiere que ustedes tengan el mejor trabajo? Que ustedes tengan la mejor familia, que ustedes vivan bien cada día de sus vidas. ¿Cuántos lo creen? El Padre desea lo mejor para sus hijos. ¿Qué padre desea lo peor para su hijo? Ahora que está loco. ¿Qué padre dice, yo quiero que a mi hijo le vaya mal? Yo quiero que mi hijo sufra, que llore, que quede en la ruina, que se mate, que se suicide. ¿Qué padre dice no es padre? Un padre siempre desea lo mejor para sus hijos y desea incluso que sus hijos sean mejores que ellos, que logren cosas mucho más grandes. Ese es el deseo de un padre. Dios ama a sus hijos. Dios le da lo mejor a sus hijos. Por eso le dice, traigan el mejor vestido y vestidle. Porque él no es un pobre. ¿Ustedes sabían que la pobreza es una maldición? La pobreza es una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pobre. No es lo mismo ser humilde y ser pobre. Porque hay gente pobre que son bien orgullosos. Yo conozco gente pobre que es bien orgullosa, pero conozco gente que es bendecida grandemente por Dios, pero son bien humildes. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que no hay hijos pobres, porque aquel que es hijo no vive en la pobreza. Porque Dios dice, él dice, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y si Dios dice, yo soy el dueño del oro y la plata, si nuestro Padre es dueño del oro y la plata, y en Proverbios dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añade tristeza con ella. Entonces tenemos un Padre que puede hacer cosas increíbles financieramente en nuestras vidas. Por eso es que Él dice, mi hijo no es un mendigo, mi hijo no es un pobre, un necesitado, mi hijo es mi hijo y Él vestirá el mejor vestido. Y por eso le dice a sus siervos, traigan el mejor vestido. Le dan lo mejor. Y después, cuando habla de darle el mejor vestido, eso habla de identidad. El hijo que había venido con mentalidad de siervo, diciendo, ahora ya no soy hijo, ahora voy a ser siervo, el padre le cambia su identidad y le dice, tú no eres siervo, tú eres hijo. Y le da el vestido, el mejor vestido que se merece su hijo.
Dios cambia su identidad. Y eso es lo que Dios muchas veces hace con nosotros y Él quiere hacer con nosotros. Quiere hacernos entender que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un Padre todopoderoso que para conversar con Él, hablar con Él, pedir su ayuda, simplemente tenemos que doblar nuestras rodillas en su presencia y quebrantarnos, humillarnos delante de Él. Y cosas increíbles Dios hará en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Después le dice que puso un anillo en sus manos, en su dedo le puso un anillo. ¿Qué representa un anillo? Un anillo representa autoridad. Autoridad, digan fuerte conmigo, autoridad. Más fuerte, autoridad. Cuando le pone el anillo, porque ustedes saben que cuando José estaba delante del faraón, el faraón le puso a José, ¿qué cosa? Su anillo, que representa autoridad. Cuando Darío, el rey Darío, firmó una ley que nadie podía orar a otros dioses durante 40 días, Daniel oró a Dios y Darío, a pesar que Daniel era su amigo, no podía hacer otra cosa más que cumplir la ley porque había sido sellado con su anillo. Y no podía hacer más que mandarlo al foso de los leones. No pudo salvar a su amigo porque el decreto estaba sellado con su anillo. Siendo él el rey mismo, no podía hacer eso. Por eso un anillo que representa, más fuerte, ¿qué representa? Cuando tú te vas de la casa del Padre, muchas veces pierdes autoridad espiritual. Pero, digan fuerte conmigo, pero cuando tú regresas a la casa del Padre, Dios te da nuevamente, ¿qué cosa? La autoridad, autoridad, poder, autoridad. Esa autoridad, ¿dónde lo tenemos nosotros? ¿Dónde lo tenemos? En nuestra boca. En tu boca hay autoridad. En tu boca hay poder. Dice la Biblia, aún el poder, aún. Dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mira, la vida y la muerte están aquí en tu boca. Si tú hablas palabras de muerte, cosas de muerte te van a rodear, te van a suceder. Pero si tú hablas palabras de vida, cosas de vida te van a suceder. Si tú dices me va a ir mal, pues te va a ir mal. Si tú dices me van a votar, me van a rechazar, pues te van a votar, te van a rechazar porque ya lo estás hablando. Si tú dices voy a jalar, no voy a probar, pues así será. Si tú dices me voy a enfermar, me voy a morir, pues ya estás soltando palabras de maldición. Con tu boca te estás condenando. En tu boca hay poder. Por eso tú tienes que entender que tú tienes que hablar palabras de vida. Recuerdo una vez un papá siempre le decía a su hijo cuando sacaba mala nota, ya ves, eres burro. ¿A quién habrá salido? Porque toda mi familia somos chancones. Estaba condenando a su hijo diciéndole que era burro, con su propia boca. Entonces yo digo, uno tiene que tener cuidado con lo que habla, porque están condenando a veces a las demás personas. Recuerdo una vez que una esposa, la mujer era cristiana y el hombre era inconverso, y le decía a su esposo cuando llegaba de la iglesia, ¿cómo estás, amado, mi amado pastor? Y el marido que era inconverso, ¿cómo dicho? Y la esposa le decía, mi amado pastor. Y el marido le decía, a ver, vamos a entendernos. Primero, no soy cristiano. Y segundo, mucho menos soy pastor. Pero siempre ella que llegaba le decía a su marido cariñoso y amorosamente, mi amado pastor. 4 años después, el marido estaba pastoreando una iglesia. ¿Ah? Él nunca pensó eso. Él decía, yo jamás voy a ser cristiano y mucho menos ser pastor. Pero terminó, mira, por lo que declaraba su esposa,
por lo que hablaba. Por eso tú tienes que entender que en tu boca hay poder, hay autoridad. Por eso cuando Jesús nos dijo que nos dio poder y autoridad, ¿también para qué? Para echar fuera demonios. Tú cuando con tu boca echas poder, con tu boca tú expulsas a los demonios, espíritu de maldición, espíritu de hechicería, con tu boca estás hablando y echando fuera. En el nombre de Jesús te echo fuera. O sea, con tu boca hay ¿qué cosa? Autoridad. Tú estás expulsando. Cuando en tu boca también hay ¿qué cosa? Autoridad para bendecir. ¿Cuántos bendicen sus casas? Yo bendigo la vida de mi esposa, mis hijos, bendigo mi hogar, bendigo mi negocio. En tu boca hay poder. Por eso tú tienes que cuidar lo que hablas. Tienes que cuidar tus palabras. Y tercero, le da ¿qué cosa? Calzado. Calzado, el calzado que representa el destino, el propósito. Hay sueños, anhelos que muchas veces se han perdido en el camino, que muchas veces han quedado atrás. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú vienes nuevamente a la casa del Padre, el Padre restaura ¿qué cosa? Tus sueños. Hay llamados que en el camino han quedado estancados, pero cuando tú te levantas como el hijo pródigo que estaba sentado dando comida a los cerdos, pero se levantó y fue a la casa de su padre. Cuando tú te levantas, el Padre nuevamente restaura tu vida ministerial. Tú tienes que entender que cuando tú vienes a la casa del Padre, el Padre nuevamente restaura tu destino. Y lo que me llama la última, ya para terminar, es que alguien más vino después. ¿Quién vino? El hijo mayor. Vino el mayor, el maduro, ¿ah? El más preparado, el capacitado, el que tiene más experiencia. Y cuando su padre se entera que no quería pasar a la fiesta, va a ver a su hijo. Y su hijo le dice: papá, nunca me has dado una ovejita para yo compartir con mis amigos. Nunca me has dado al menos un cabrito para yo hacer fiesta. Yo que siempre te he sido fiel, siempre he estado contigo, siempre te fui obediente y nunca me has dado. Y el padre le dice algo que me impresionó más. Y le dice el padre: pero hijo, todo lo que yo tengo, ¿qué le dice? Todo lo que yo tengo, ¿qué cosa? ¿Qué le dice? Es tuyo. Es tuyo. Si yo llego a mi casa y veo el plato de comida para cenar, si yo sé que es mío y tengo hambre, ¿qué voy a hacer? Voy a comerlo, ¿no? Porque es mío y tengo hambre. Pero si veo el plato de comida y no sé de quién es, entonces no lo voy a comer porque no sé de quién será. Uno come lo que es suyo. Uno agarra lo que es suyo. Tú agarras tu propio celular, te lo llevas. Si quieres lo regalas. Si no, eso depende de cada uno. Tú no vas y agarras el celular del hermano. Oye, este celular me lo voy a llevar. Tú no agarras el celular de tu primo, de tu hermano, tu papá o tu hijo. Cada uno tiene lo suyo. Y este hermano mayor, este joven mayor, cuando le reclama a su padre, dice: padre, tú no me has dado, no me has dado, no me has dado, no me has dado, no me has dado nunca. Y el padre dice: pero ¿cuándo me has pedido? ¿Cuándo me has pedido? ¿Cuándo yo a ti te he negado? Dime una sola vez que yo te haya negado algo. El problema es que no has pedido. No me has pedido. Ahora entiendo cuando en San Juan 16 Jesús nos dice: pedid y se os dará.
para que puedan recibir y vuestro gozo sea cumplido. ¿Ah? Porque hay cosas que tú necesitas, pero es necesario, ¿qué cosa? Pedir. Hay cosas, o sea, tú tienes que entender que el Padre dice, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, dice el Señor. Pero tú tienes que pedir. Tú tienes que saber pedir. Pero pastor, Dios conoce mi necesidad. Por supuesto, Dios conoce tu necesidad. Pero Dios conoce mi problema. Por supuesto que Dios conoce tu problema. Pero Dios dice, es necesario que entres en una comunión con Él y que le pidas a Él. Tú no vas a orar diciéndole, Señor, perdóname te vengo a pedir perdón por los mismos pecados de hace una semana. No. Uno cuando le pide perdón a Dios, ¿qué hace? Le confiesa todos sus pecados. Es igual Dios. Dios quiere que tú le pidas. Y en esta noche tú tienes que entender que como hijos, tú tienes privilegios, privilegios que aún no has usado. Tú tienes derechos, derechos que aún no has usado, pero tu padre dice, yo no te lo voy a negar. Tú tienes que saber pedir. Y para pedir tú tienes que entender que tú eres hijo. Y todo lo que es de tu padre es tuyo. Ponte de pie en esta noche. Ponte de pie. El hijo mayor era maduro, era el que tenía más experiencia. Pero el problema es que él no había entendido los derechos, los beneficios de ser hijo. A diferencia del menor, el menor quizá tenía errores, muchos errores y tremendos errores. Pero él sí fue atrevido. Ahora entiendo cuando la Biblia dice que solo los violentos arrebatan, ¿qué cosa? El reino de Dios. Tú tienes que ser atrevido, tienes que ser audaz, tienes que ser valiente. En el camino te puedes equivocar, pero no te preocupes, porque hasta de los errores se aprende. Yo imagino que el hijo menor aprendió para ya no volver a cometer ese error de nuevo. El hijo menor, yo imagino que entendió, comprendió los errores que cometió, de nunca más irse de la casa del padre, porque era lo peor que él podía hacer. Por eso en esta noche tú tienes que entender que como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes el apoyo de Dios, el apoyo de tu Padre. Todos tenemos un Padre terrenal, pero nuestra vida, de donde provenimos, es de Dios. Y Él es tu Padre eterno. Él te ama con un amor que nadie en esta tierra puede compararse. Él está todos los días contigo. Él está en todo lugar contigo. No importa dónde tú estés, Él está ahí. No importa en qué circunstancias te encuentres, Él está ahí. En los momentos que te has encontrado sola, solo, en tu cuarto quizá, en tu habitación llorando por un problema que te ha pasado, Dios estaba allí contigo. Él estuvo consolándote. Él jamás te ha dejado, jamás te ha abandonado. Quizá las malas decisiones que tomaste en la vida te llevaron a perder cosas que hoy quizá lamentas. Te llevaron a perder quizá un negocio, una carrera, un hogar. Pero no te preocupes, porque lo que se perdió se puede recuperar. Lo que un día Satanás te arrebató, Dios lo puede restaurar. La herida que hay en tu corazón, el Padre lo puede sanar, lo puede vendar. Lo único que tienes que hacer es levantarte y acercarte a la casa del Padre, acercarte a la presencia de tu papá y decirle, papá, aquí estoy.
Papá, me acerco a ti una vez más. Porque nadie me conoce como tú, papá. Nadie sabe lo que yo he pasado, salvo tú, papá. Nadie sabe lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi pensamiento, salvo tú, papá. Porque Él lo sabe, tu Padre lo sabe. Y Él quiere ayudarte, Él quiere verte bien. Él quiere que tú seas feliz. Él quiere que ya no cometas los errores del pasado. Ya no sigas cometiendo las mismas acciones. Tienes que entender que solo no puedes. Necesitas la ayuda de tu Padre porque hay cosas tan fuertes que no puedes si no estás con la ayuda de tu Padre. ¿Cuántas veces has intentado cambiar y no has podido? ¿Cuántas veces has intentado romper con el vicio, con el pecado? ¿Cuántas veces? Y hoy en día sigues ahí luchando. Porque necesitas la ayuda de tu Padre. Tu Padre dice, recuerda, hijo, hija, yo también soy tu fuerza. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Yo estoy contigo, pero pídeme. Solo pídeme, nada más. Y yo te voy a ayudar. Yo te voy a responder porque yo no me voy a quedar callado cuando hay alguien que abre su corazón. Cuando mi hija se acerca. Y Dios está en esta noche. En este lugar, ahí donde tú estás. Levanta tu corazón a tu Padre y dile, Padre, heme aquí.